Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy el profe Walter. Pues vamos con el tema de las cargas eléctricas. Primero, pues vamos a analizar un poquito sus propiedades, qué formas hay de electrificación y empezaremos con la ley de Coulomb. Bueno, pues para eso, vamos primero con alguna de las propiedades. Tú te habrás dado cuenta en algunos casos de tu vida que cuando frotas algunos materiales, pues algunos se comportan de alguna forma un poquito peculiar. Por ejemplo, eh, tú frotas papel en tu cabello y verás que ese mismo papel pues atrae a otros trozos de papel. Incluso un peine lo frotas en tu cabello y atrae pues nuevamente trocitos de papel. Estas fuerzas que se generan pues son lo suficientemente fuertes como para que se queden adheridos o suspendidos, como es el caso a lo mejor del caucho, a lo mejor del vidrio, algunos metales incluso. Entonces, cuando los materiales se comportan de esta forma, pues decimos que se han cargado eléctricamente. Muy bien, entonces aquí tenemos esta palabra que se han cargado eléctricamente. Bien, ahora. Eh, Nosotros hemos sentido incluso muchas veces estas descargas. A lo mejor llegas y saludas a una persona, a un amigo, lo que sea, y de repente te da el chispa. Ese chispazo que te da, pues se debe a que tú has descargado electricidad que ya tienes en tu cuerpo, que la venías cargado. Claro, para eso tendrá que haber pues algunas condiciones especiales para que se pueda cumplir. Ciertas condiciones de clima, ciertas condiciones de que tu ropa, etcétera, pero creo que estás familiarizado con este pequeño fenómeno. Has sentido cómo al tocar, incluso no nada más una persona, algún material, un metal, te descargas eléctricamente. ¿Sí? Y bueno, esas descargas nosotros, pues primero necesitamos diferenciar que hay dos tipos de carga eléctrica. Benjamin Franklin fue el primero que introdujo este concepto y él introdujo las cargas positivas y negativas. ¿Ok? Dos cargas. Él les dijo, ok, tenemos dos cargas, una positiva y una negativa. Bueno, ya veremos que también pues cargas del mismo signo se van a repeler y cargas de diferente signo se van a traer. Pero importante, tenemos una carga positiva y una carga negativa. Él dijo lo más fácil así, una más y una menos. O sea, le pudo haber puesto otros símbolos, pero ya por simplicidad pues trabajamos este concepto de Benjamin Franklin. Y por convención, nosotros usaremos que la carga eléctrica del vidrio es positiva y la del caucho es negativa. Tal, eso no más por ponerle un signo. Entonces nosotros concluimos que si tenemos nosotros cargas semejantes, pues se van a repeler, cargas diferentes se van a traer. ¿Cómo lo pudo comprobar este Benjamin Franklin? Bueno, facilito. Cargó eléctricamente, si se fijan en este caso, el hule. Son cargas que se atraen. Cargó eléctricamente el hule y cargó eléctricamente una barra de vidrio. ¿Qué pasó entonces cuando acercaba el hule con la barra de vidrio? Bueno, pues se atraían. Cada uno estaba cargado con cierta carga eléctrica, pero pues como eran de distinto signo, eran distintas cargas, se atraen. De esta manera él se dio cuenta. ¿Y qué pasaba cuando cargaba dos hules? Dos cauchos, ¿qué pasaba? Bueno, si los tenía cargados eléctricamente, pues aquí lo que sucedía es que se repelen una a la otra. Y ahí surgió la idea de que, ok, cargas iguales pues son atraídas, perdón, cargas iguales son repelidas y cargas diferentes son las que se atraen. Hule con hule se repele, hule con vidrio se atrae. Que dos tipos de cargas son las que tenemos entonces. Y por simplicidad pues hemos dicho que el vidrio, o más bien por conveniencia, hemos dicho que el vidrio tendrá carga positiva, mientras que el hule entonces pues tendrá carga negativa, es una carga distinta a la del vidrio. Y bueno, recordando un poquito lo de las cargas, esto va a ser bien importante. Si tú recuerdas por ahí tus clases de química cuando veíamos el átomo, bueno, en el átomo recuerda que tenemos un núcleo formado de protones y neutrones y alrededor del núcleo está girando el electrón. Que entonces en el núcleo tenemos protones y neutrones. Recuerda que el protón tendrá carga positiva, el neutrón no tiene carga, es una carga neutra, y el electrón va a ser el importante. El electrón carga negativa y está aquí alrededor del núcleo. Entonces, cuando nosotros trabajamos con cargas eléctricas, decimos que los electrones son los que se van a transferir de una a otra, son los que se mueven. El protón y el neutrón no se van a mover por estar en el núcleo, por lo tanto nosotros consideramos que los que se van a mover con la carga eléctrica son electrones.
Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando nosotros cargamos un material, ¿vale? Cargamos eléctricamente un material, decimos que la carga eléctrica se conserva, es decir, no podemos crear nosotros electricidad de la nada. Estamos transfiriendo aquí electricidad, es decir, estamos transfiriendo electrones. Entonces, de acuerdo a la transferencia de electrones, pues vamos a ver si el material se ha cargado positivamente o negativamente, de acuerdo a si ha ganado o ha perdido electrones. Y bueno, quiero escribir lo siguiente. Recuerda, el electrón tiene carga negativa, ¿ok? Entonces, si tenemos un cuerpo neutro, es decir, que no tiene carga, y gana electrones, es decir, va a ganar cargas negativas. Por lo tanto, si gana electrones, lo que nosotros vamos a decir que cuando gana electrones, se está ganando cargas eléctricas negativas. Por lo tanto, queda cargado negativamente. Entonces, si gana electrones, pues gana carga negativa, queda cargado negativamente. Caso contrario, si pierde electrones, ok, si los electrones se van, entonces si pierde, va a quedar cargado positivamente, ok, si pierde electrones. Pero recuerda, los electrones son los que se mueven. No va a ganar neutrones, no va a ganar protones. Los electrones son los que se transfieren. O se gana o se pierde electrones. Y recuerda lo de la carga. Fíjate, por ejemplo, voy a poner aquí pues una partícula cualquiera. O sea, le voy a poner aquí la partícula, lo más facilito pues es dibujarla como un círculo. Entonces voy a poner aquí algunas cargas positivas y algunas cargas negativas. Ya te vamos a poner positiva, positiva, positiva y positiva y 4 negativas. Entonces, si nosotros hacemos una transferencia de electrones y le quitamos electrones, es decir, que los electrones se vayan, voy a borrarle, vamos a suponer que salen 2 electrones, ok, 2 cargas. Ahorita lo vamos a manejar así, entonces si salen 2 cargas, le quito 2 cargas aquí, ¿qué me queda? Si te fijas, me quedan más positivas que negativas. ¿Cuántas positivas me están quedando? Bueno, observarás tú que lo que me está quedando de cargas positivas son 4 positivas y 2 negativas. Hay 2 cargas positivas en exceso. Quedó cargado positivamente en el momento que se transfirieron los electrones. En el momento que salen los electrones de ese objeto, pues está adquiriendo una carga positiva. Bien, vamos con un ejemplo entonces. Fíjate, un objeto que tiene inicialmente una carga de 4 coulombs. Bueno, las cargas las vamos a medir en coulombs, ¿va? Vamos a poner entonces el objeto. Lo voy a poner aquí, lo voy a poner en color negro. Voy a dibujar este circulito nada más para como referencia. Ahí está, tenemos el objeto. Dice que inicialmente tiene una carga de 4 coulombs. Bueno, lo más facilito le voy a poner 4 símbolos positivos que representan los 4 coulombs para más fácil. Ahí está 1, 2, 3, 4. Dice que después de ser frotado, este objeto tiene una carga eléctrica de 2 coulombs. Entonces ha pasado a tener solamente 2 coulombs. Y me piden que diga si ha ganado o ha perdido electrones. Se quedó entonces nada más con una carga de 2. ¿Cómo podemos hacer que se quede con una carga de 2? Bueno, pues originalmente estaba así. La única manera para que nosotros podamos tener una carga de 2 electrones, pues simplemente tiene que ser introduciendo electrones. Vamos a meter electrones ahí. Entonces, para meter electrones, ¿por qué? Velo de esta manera para que lo consideres un poquito más sencillo. Un objeto es neutro si tiene la misma carga positiva y negativa, la misma cantidad de cargas positivas y negativas. Entonces, si tenía 4 cargas positivas, pero hemos introducido electrones, vamos a suponer que metimos ahí pues electrones para poderlos anular. Entonces, una carga positiva con una negativa se anula, una carga positiva con una negativa se anula. De esta manera queda con más 2 en cargas positivas, más 2 coulomb. Entonces, en este caso, ¿qué? Ha ganado electrones, ¿ok? Ha ganado electrones, ganó electrones. Eso es bien importante que entiendas este concepto, si gana o pierde electrones. Recuerda, electrones es lo que se va a transferir al momento de estar electrificando nosotros un material. Entonces disminuyó su carga, y así que ganó electrones. Y bueno, ¿qué formas tenemos nosotros para poder electrificar? Bueno, los materiales pues tienen ciertas propiedades, ¿sale? Y los materiales nosotros diremos que son conductores o aislantes. Serán conductores si permiten que esos electrones se muevan de una manera más libre en el material. Entonces depende de la naturaleza del material, pues algunos serán más conductores que otros.
¿Y los aislantes cómo los consideramos nosotros? Bueno, consideramos que no permiten que se muevan los electrones a través del material. Y claro, existe un tercer tipo de material que le llamamos semiconductores, que se comportan, pues no lo llamamos tal cual conductor, pero tampoco un aislante. Entonces, pues están como intermedios. Sí, se mueven los electrones, pero no tan libremente como es el caso de un conductor. Muy bien. Y bueno, ¿cómo los podemos electrificar nosotros los materiales? Una forma es por conducción. Conducción tiene que ver con el contacto, ¿va? Por contacto. Tienes un material, imagínate una barra que tenemos ahí, una barra de algo, que está cargado negativamente. Entonces, en el momento que nosotros nos acercamos a la barra, que hacemos el contacto, están fluyendo algunos electrones de la barra, están fluyendo algunas cargas. Se están yendo hasta el otro lado. ¿Por qué? Porque recuerda que quedamos que las cargas eléctricas que son iguales se repelen. Entonces, si en la barrita tenemos nosotros cargas negativas y en la esfera, pues están yendo entonces hacia este lado, ¿sale? Hacia lo más alejado, tratan de repelerse. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, ya transferimos algunos electrones. Lo que se hace entonces es quitamos el material que era conductor cargado, lo quitamos, dejamos de tener contacto y listo. Los electrones pues se dispersan a lo largo del material y ya tenemos el material cargado por conducción. ¿Vale? Recuerda, la conducción tiene que haber contacto. Pero tenemos otra forma de electrificación, que son la inducción. La inducción es como cuando te acercas. No hay contacto, pero nos acercamos. ¿Y qué pasa? Vamos, fíjate, en el primer caso, vamos a enumerarlo. Caso 1, tenemos ahí un material que tiene, pues está neutro, cargas positivas y negativas. Vamos a suponerlo así. Y bueno, ¿qué pasa cuando tú acercas un material cargado negativamente? Si lo acercas, pues quedamos que cargas iguales se van a repeler. Entonces, las cargas negativas por eso tratan de irse hacia el lado derecho. ¿Qué pasa con las positivas? Bueno, las positivas tratan de irse hacia el lado izquierdo. Ok, eso es lo que pasa. Tratan entonces de distribuirse las cargas. Entonces, ya pusimos todas las cargas negativas del lado derecho. ¿Qué pasa en el paso número 3? Bueno, conectamos algún cable que sea conductor. Y entonces los electrones salen del objeto, salen de la esfera. Se van por ese cable conductor, que nosotros le llamaremos tierra. ¿Vale? Pues se van a tierra, entonces, listo, se movieron los electrones. De entonces, ya se movieron los electrones, perdió pues por ahí algunos electrones que se movieron. Te fijas, originalmente tenía más, perdió algunos electrones. Luego quitamos ese cable, pues para que ya no haya más fuga de electrones. Se fugaron algunos, pero dejamos todavía otros en la esfera. Entonces quitamos el cable y paso 5, quitamos el material que estaba cargado en un principio, el que lo acercamos a la esfera. De esta manera la esfera quedó cargada. ¿De qué manera? En este caso quedó con carga positiva. ¿Por qué? Porque perdió electrones. Pues perdió electrones, las cargas positivas son más, hay más carga positiva. De esa manera nosotros hemos cargado o hemos electrificado un material por inducción. Recuerda que en inducción no hay contacto, el único contacto que tenemos es cuando ponemos un cable por el cual se van a ir los electrones. Y se van a ir porque lo estamos obligando a que se vayan. ¿Vale? Al momento de estar acercando ese objeto con carga negativa, obligamos a que se vayan por el cable. Bueno, ahora, ¿qué más? Vamos a ver la ley de Coulomb, porque ya vimos que pues, las cargas las vamos a medir en Coulomb, pero fíjate, la ley de Coulomb, ¿qué dice la ley de Coulomb? Estableció que las fuerzas eléctricas entre dos partículas la podemos calcular con la siguiente fórmula. Y bueno, aquí tenemos la fórmula, esta fórmula enciérrala, remárcala ahí en tu formulario, yo también la voy a encerrar. Fórmula de la ley de Coulomb. ¿Qué es cada cosa? Vamos a analizar, vamos revisando. La ley de Coulomb, ¿qué significa cada cosa? Pero primero, veamos las propiedades que tiene. Si te fijas, tiene una R al cuadrado. R, ¿qué significa? La distancia entre las cargas. ¿Ok? Es la distancia entre las cargas. Generalmente nosotros ponemos la distancia en el sistema internacional en metros, pero es la distancia. Q1 y Q2. Bueno, Q1 y Q2, ¿qué son? Las cargas. ¿Por qué viene encerrado entre esos símbolos de valor absoluto? Bueno, porque nomás vamos a utilizar nosotros el signo lo vamos a utilizar el valor numérico sin el signo. ¿El signo para qué te va a servir? Bueno, te va a servir para que tú establezcas la dirección de la fuerza. Recuerda que la fuerza, pues es una magnitud vectorial, por lo tanto deberá de tener un signo. Y bueno, ¿qué más tenemos nosotros?
Dice que es proporcional a las cargas, también es proporcional a una constante. Esa constante, pues bueno, va a tener el siguiente valor para que lo anotemos. ¿Sale? Es una constante. Esa constante le llamamos nosotros constante de Coulomb. Lo puedes buscar su valor en distintas tablas de conversión, en los distintos libros. Pero bueno, el valor de la constante de Coulomb ahí lo tienes en la parte de abajo, enciérralo. Y bueno, es importante que en esta fórmula no te dice si son cargas, o más bien si son fuerzas de atracción o son fuerzas de repulsión. Tú tendrás que establecerlo pues al momento de verificar qué tipo de cargas son. Eso tú lo estableces. Él nada más te dice la magnitud de la fuerza, pero la dirección la tienes que determinar tú. Y bueno, ahí tenemos los valores de la constante de Coulomb. Observa las unidades de la constante de Coulomb, Newton, metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Nosotros lo vamos a redondear a 8.99. Creo que es lo más común. Si quieres utilizar más decimales, pues úsalos, no hay ningún problema. Ahorita con las calculadoras que tenemos, está bien, sin problema. Y bueno, como dato general, recuerda que lo que se mueven son los electrones. Los electrones ya tienen establecida una carga, 1.60 por 10 a la menos 19 Coulomb. Tenemos la masa del electrón en kilogramos, 9.11 por 10 a la menos 31. Observa que protones y electrones tienen la misma carga. Nada más que en signo contrario. El electrón, recuerda, carga negativa, protón, carga positiva. Es exactamente igual, la misma magnitud. Nada más que pues uno está en el núcleo, otro está alrededor del núcleo. El electrón es el que está alrededor, por eso es el que se intercambia al momento de cargar un material eléctricamente. No tienen la misma masa, eso sí, no es la misma masa. Y por los neutrones, pues ahorita no nos interesan tanto en la parte eléctrica. Nos van a interesar para otros temas de química, pero ahorita en la parte eléctrica no. Entonces, un electrón, la misma carga que un protón. Es importante que tengamos esto, porque al momento de que hacemos la transferencia de electrones, pues bueno, estarán cambiando ahí nuestras cargas. Y bueno, importante, cuando aplicas la ley de Coulomb, recuerda que lo que te mencioné ahorita, que la fuerza es una cantidad vectorial. Entonces las fuerzas, tú tendrás que ver si son de atracción o de repulsión. Fíjate en el caso del inciso A, el que tenemos aquí en el lado izquierdo. Vamos a escribir la siguiente notación. F con un subíndice. Entonces, si tú observas F1 y después el 2, significa la fuerza de la partícula 1 sobre la 2, ¿ok? La partícula 1 sobre la 2, eso significa. Entonces, F12 significa fuerza de la partícula 1 sobre la 2. F21 significa fuerza de la 2 sobre la 1. Estas fuerzas pues van a ser de igual magnitud, pero de dirección opuesta. En este caso, pues fíjate que tenemos para las cargas positivas están en distintas direcciones. También la fuerza 1, 2 y fuerza 2, 1 están en distinta dirección. Son en este caso fuerzas de repulsión porque son cargas del mismo signo. ¿Qué pasa con el otro caso? Fuerza 1, 2 y fuerza 2, 1. Bueno, están en distinta dirección también esas dos, pero en este caso las fuerzas son de atracción. Es importante, la fuerza que ejerce una sobre la otra es la misma que va a sentir, pero en dirección contraria a la otra partícula. ¿Sale? Nada más, pues tú tendrás que ver si es de repulsión o de atracción. Eso no te lo dice la ley de Coulomb, tú tienes que establecerlo. Y bueno, vamos con un ejemplo, dice. Considere dos cargas puntuales. Bueno, vamos a poner dos partículas. Partícula 1 y partícula 2. A mí me gusta siempre poner un pequeño diagrama, aunque no te quede bien, no importa. Hagamos el diagrama, partícula 1, partícula 2. Dice que la 1 pues ya tenemos su carga, la 2 también, separadas a una distancia de 5 metros. Bueno, vamos a poner la distancia de 5 metros. Encuentra la magnitud y dirección de la fuerza resultante. Bueno, voy a escribir la ley de Coulomb, tú ya la tienes. La fuerza, ¿a qué va a ser igual? A la constante de Coulomb, bueno, constante eléctrica, que es la de Coulomb, por la magnitud de Q1 por Q2 dividido entre la distancia al cuadrado. Bien, pues vamos a sustituir en la fórmula. Voy a calcular fuerza 1 sobre el 2 y lo voy a poner aquí en color rojo cómo serían las fuerzas. Como ambas son positivas, son fuerzas de repulsión. Entonces una a la izquierda y otra a la derecha. La del lado izquierdo es fuerza del 2 sobre el 1, es decir, la partícula 2 sobre la 1. Y la del lado derecho es fuerza de la partícula 1 sobre la 2. Bueno, calculemos entonces cualquiera de las dos, es igual. La fuerza de la partícula 2 sobre la 1. ¿Qué va a ser igual? Constante de Coulomb, constante eléctrica.
8.99 por 10 a la 9 unidades Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Ok, ya tenemos la constante de Coulomb. En la parte de arriba vamos a poner las cargas. Fíjate que viene como microcoulombs. Y como yo tengo aquí coulombs en la constante, entonces lo voy a dejar en coulombs. Será entonces 6 por 10 a la menos 6 coulomb. La carga 1, la carga 2, 5. Como son micro, pues le ponemos por 10 a la menos 6 coulombs también. Y en la parte de abajo la distancia, pues dice que son 5 metros. 5 metros al cuadrado. Listo, entonces tendrás que hacer la operación en tu calculadora. Yo pues también tengo aquí mi calculadora. Realizamos nosotros las operaciones. Recuerda, pues ya utiliza la calculadora que se te facilite bastante. Entonces, hacemos las operaciones. ¿Qué tenemos nosotros? Bueno, a mí mi calculadora me da 0.01079 más números 1079. Pero ¿qué unidades le vamos a dejar? Facilito, analicemos las unidades. Tenemos metro cuadrado, con metro cuadrado se va. Arriba coulomb por coulomb, pues te va a dar coulomb al cuadrado. Con coulomb al cuadrado, pues se va. Y me queda newton. Y está bien, es lógico, estamos buscando fuerza, newton. Ok, entonces, quiere decir que la fuerza 2, 1, como va para la izquierda, le voy a poner un signo negativo, menos 0.01079 newton. Si tú quieres calcular la fuerza 1, 2, pues es igual, nada más que pues para el otro lado. Fuerza 1, 2, pues es igual, pero en sentido contrario, positiva. Recuerda, esto de los signos es una convención que tú tendrás que elegir al momento de tener tus resultados, pues ya de acuerdo si son de atracción o repulsión. Esto va a ser importante en problemas que veremos más adelante. Bueno, hasta aquí este tema. Nos vemos en el próximo.